En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes. Volvemos una vez más, como cada sábado, a la 1 de la tarde, aquí en Radio Intereconomía, en La Fábrica de Inversores, siempre trayendo el mejor contenido y de la mano de personas que ya llevan pues, una cantidad de años de experiencia absolutamente brutal en sus campos de inversión. Hoy en La Fábrica de Inversores quiero traer un tema complejo, un tema que a mí me ha costado mucho controlar y que creo que además, pues viendo el potencial y las muchas alegrías que me ha dado, pues creo que es interesante que toda la audiencia y todos los que nos estéis siguiendo pues también aprendáis sobre este concepto, que es el concepto de la inversión en derivados financieros, concretamente en opciones financieras. Hay alguien que pueda estar escuchándonos ahora mismo y dirá, esto es un absoluto peñazo, esto es un absoluto coñazo y desde luego que me interesa a mí. Bueno, pues os animo a que os quedéis, porque a lo largo del programa vamos a estar desgranando no solo cómo funciona este mercado, cómo funciona este tipo de productos, sino también estrategias y cómo se puede generar ingresos de forma recurrente, las diferentes alternativas que hay gracias a este tipo de productos. Así que con ello empezamos. Y bueno, como siempre, aquí presentando el programa, Félix Fuertes, soy el CEO y fundador de la Escuela de Formación en Inversión. Me podréis ver también en Google, en muchos lados. Y bueno, en general creo que, como bien dice el programa, nosotros traemos desde la experiencia pues la capacidad para hacer las preguntas adecuadas y resolver las dudas y poner en duda también lo que nos pongan las tesis, que nos pongan sobre la mesa nuestros invitados de hoy. Primero, tengo la suerte de contar en el programa con dos personas extraordinarias, dos personas absolutamente maravillosas que conozco desde hace mucho tiempo y que ellos mismos os van a deslumbrar a lo largo del programa. Antes de empezar, igualmente, debo avisaros de que invertir y especular implica riesgos y si no se tiene el conocimiento, desde luego no recomendamos en ningún caso que se lleve a cabo nada de lo que se pueda llegar a escuchar. Aún así, también avisamos de que las opiniones y todo el contenido, la información que traslademos en este programa no tiene absolutamente ninguna relación con Radio Intereconomía y, por tanto, es nuestra propia opinión personal, nuestra propia experiencia. Creemos que es importante destacar y explicar esto antes de darle paso a nuestros invitados. Primero voy a dar paso a Gregory Laxinter. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, por aquí. Un día más pues, mirando y estudiando y aprendiendo, porque creo que en los mercados derivados todos los días aprendemos cosas nuevas, porque todos los días nos sorprenden con algo inesperado. Bueno, esto es lo que vamos a tratar hoy y por qué las opciones pueden ser un producto que, a pesar de lo inesperado que es el mercado, puede ayudarnos de alguna forma a anticipar un rendimiento y que podamos también pues, cuadrar bien la gestión de riesgo, que yo creo que es la parte más fundamental. Entonces, bueno, en principio presento a Greg. Greg es gestor de fondos, lleva gestionando fondos y ha estado colaborando con banca de inversión, en este caso con Adam Bank, durante mucho tiempo. Ahora ya está siguiendo su camino en solitario y actualmente también tienes una academia de formación en opciones absolutamente espectacular. Yo doy fe porque soy alumno, que se llama Spread Greg, ¿no? Y básicamente te metes a fondo a explicar cómo operar con opciones y de hecho se va a ver a lo largo de este programa cuál es la experiencia y la sapiencia que tienes. Así es. La idea nuestra es que todo el mundo aprende de opciones de una forma lineal y nosotros queremos ir un poquito más allá y enseñar a la gente la magnífica posibilidad que ofrece el mercado de derivados, ¿vale? Es decir, normalmente la gente piensa que puede estar largo o corto, ¿vale? Es decir, quiero apostar, que subo, apostar, que baje, pero la gente se olvida que las opciones realmente te brindan una oportunidad de
de no solo operar esa direccionalidad del mercado. Y yo creo que es muy importante. Ayer lo estábamos hablando con un compañero de la academia y me estaba diciendo que he tardado mucho en entender ese mensaje que me estás diciendo, de que yo no tengo que comprar para que algo suba, o no tengo que vender para que algo baje, ¿vale? Es decir, existe una cosa detrás de todas estas opciones, que es la volatilidad, es la estructura del mercado, que permite hacer estrategias adaptadas a la forma de invertir de cada uno de nosotros. Y eso para mí es muy importante. Bueno, por otro lado tenemos a Santiago Dufay, que es el CEO y fundador de Tex Capital. Santiago, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu experiencia, qué te llevó a formar Tex Capital y sobre todo a enfocarte en opciones, porque, a ver, yo os voy a ser sincero a los dos. La realidad es que a mí una de las cosas que me llama la atención es ver cómo todo el mundo se crea fondos, hedge funds que están relacionados, vinculados a acciones cotizadas, a criptomonedas, todo a spot, quizás algo de futuros, algo de trading especulativo intradiario. Y de repente me encuentro con vosotros dos, que además sois la caña y estáis enfocados en opciones. Y digo, ostras, hay algo que aquí está pasando, que nos está perdiendo la gente y no lo están viendo. Bueno, primero agradecerte por los inmerecidos elogios y por la presentación y cómo llegamos a Tex, tanto el equipo de trabajo conmigo como yo. Tex es la consecuencia, Tex Capital es la consecuencia de 17 años de experiencia y de trabajo en los mercados en diferentes facetas. Terminamos en opciones, pero no empezamos en opciones, empezamos en productos más simples, vanilas, estamos hablando del 2007. ¿Qué es un producto vanilla? Solo para producto vanilla, en realidad las opciones se las puede denominar como vanilla options o exóticas. Las vanilla options son los calls y puts convencionales. De alguna manera el término vanilla lleva a los simple calls y puts, entonces yo lo aplico a los productos vanilla en el mercado en general, que vienen a ser acciones, por decir, el típico producto que es operado por el público retail, ni hablar hedge funds y demás, pero sobre todo por el público retail. Nosotros, 17 años atrás, ¿no? Con Tex, diferentes trabajos que fuimos teniendo, siempre relacionados a los mercados, especialmente a US Markets, fuimos evolucionando, aprendiendo, y a medida que fuimos creciendo, como decía recién Greg, fuimos indagando en productos más sofisticados y opciones que está dentro de la familia de los derivados. Es un producto más sofisticado que, a diferencia de las acciones y demás, de los productos lineales, permite a un inversor, no me quiero adelantar, ¿no? Pero permite a un Puedes inversor, adelantarte. Bueno, las opciones permiten a un inversor generar profits sin necesidad de estar direccionando su inversión como si se requiere en un producto, pongámosle simple, como es una acción. ¿A qué voy? Una acción, si vos comprás una acción, necesitas que esa acción suba de precio para que vos ganes. Las opciones son productos, de vuelta, sofisticados, pero que depende cómo uno los opere, no necesariamente uno tiene que comprar una opción para beneficiarse si el activo subyacente sube. Conclusión, las opciones permiten un sinfín de maneras de generar profits, también tienen un sinfín de riesgos que son bastante complejos y que uno tiene que entender, que son el principal activo que operamos en Tex Capital. Tex Capital es una empresa gestora, regulada, que no solo es un investment manager, sino que es el dueño de un fondo regulado también, que se dedica exclusivamente al armado de estructuras utilizando opciones. Empezó en Digital Assets en el 2019. ¿En criptomonedas? En criptomonedas, y fue mutando. Ya después de todo lo que pasó el año pasado, ya no se dice cripto y digital assets. Sí, activos digitales. Activos digitales. Y terminó por temas sobre todo de liquidez
terminamos mutando hoy en día estamos operando Chicago por temas de liquidez sobre todo. Bueno, estás soltando un montón de conceptos muy curiosos. Sí, por eso no me quedo adelantado porque tiré como una bomba, no era la idea. No, al revés. Fantástico, porque precisamente antes de comenzar con lo que es los conceptos, ¿no?, que quería desarrollar con vosotros, realmente la audiencia, para que no desconecte, primero vamos a hacer una promesa, ¿no? La promesa es que al final del programa o el último tramo del programa os podéis ir directamente también a escuchar el final del programa, pero bueno, en principio os invitamos a que escuchéis a nuestros invitados durante toda la sesión. Vamos a explicar cuál es la aplicación práctica, ¿no?, de las opciones, y lo vamos a hacer pues poniendo unos pocos ejemplos, ¿no? Pero bueno, en principio, para establecer esta forma o este formato, primero creo que es importante dar a entender qué es una opción y realmente cómo se puede llegar a maximizar o se puede llegar a optimizar la inversión en opciones. Primero, como bien ha dicho Santiago, que lo ha hecho extraordinariamente bien, cuando operamos opciones no necesariamente está expuesto a la direccionalidad del activo subyacente. Santi con Tex Capital arrancó en su momento con activos digitales y se ha movido a activos tradicionales en SP500, Chicago, ¿no?, en la bolsa de Chicago. Y esto al final deriva en que no necesariamente tiene que ir bien o mal el índice que estén operando, sino que simplemente hayan tomado la decisión correcta respecto a una serie de parámetros que vamos a desarrollar en el programa. Entonces, yo aquí os lanzo un mensaje a los dos, Greg, o sea, una pregunta a los dos, Greg, Santi, que se lo pregunto a todo el mundo, y es, al igual que a los inversores en inmuebles me dicen, lo mejor inversión son los inmuebles, los que están en cripto, la mejor inversión son las cripto, no sé, que decidme por qué alguien debería formarse en opciones, por qué alguien debería considerar el mercado de las opciones como su alternativa real para empezar a generar ingresos, que al final es el objetivo. El objetivo es así. Vosotros tenéis vuestros fondos, independientemente de cómo lo hagáis, al final el inversor lo que está buscando es una rentabilidad. Entonces, pues al final todas las rentabilidades tienen el mismo color, desde mi punto de vista. Así que, ¿por qué las opciones? ¿Por qué alguien debería especializarse en opciones? Greg. Y yo, antes de buscar una rentabilidad, empezaría con la función primaria de las opciones. ¿Vale? La función primaria de las opciones es la cobertura. Entonces, un inversor, desde mi punto de vista, es decir, la pregunta es, tú tienes seguro de casa, ¿no? Tú tienes seguro de coche, tú tienes seguro de vida, pero nadie utiliza seguros de su cartera. En los últimos años, mucha gente ha tenido la suerte de invertir bien en el mercado, pues ha subido de forma exponencial, tiene sorprendentemente un pequeño patrimonio en bolsa, ¿vale? Hay gente que con las subidas estas locas pues ha podido convertir dinero y lo preguntas, no lo tiene asegurado. Y tú dices, si tú te gastas 100.000 euros o 300.000 euros o 500.000 euros en una casa y lo primero que haces es comprarte un seguro, mi pregunta es, y para tu mismo patrimonio que tienes en bolsa, ¿por qué no tienes nada que lo asegure? Eso es una forma que ya es... Entonces yo diría que la primera forma del mercado de derivados es la cobertura. Luego tenemos que pasar al segundo nivel, que es la posible especulación con el fin de no cubrir tu cartera y beneficiarte de la cobertura, sino de beneficiarte de las diferentes formas que se pueden operar con las opciones. Pero yo diría que primordialmente la gente lo tiene que conocer desde el punto de vista de cobertura. Y de segunda, aunque no operes el mercado de opciones, yo te diría que tienes que conocer el mercado de opciones porque su implicación, su crecimiento en los últimos años ha sido de forma exponencial. ¿Qué quiere significar? Que los impactos que hacen los operadores de opciones, te recuerdo, Tesla, GameStop, etcétera, empresas que han subido y han bajado mucho en muy poco tiempo, esos fenómenos son gracias al mercado de derivados. Entonces, ya no es que tú solo mires tu mercado de acciones, sino que ese mercado que lo tienes totalmente desconocido está afectando casi tu día a día.
Entonces, mi opinión es que no solo por beneficiarte de poder especular, sino por cubrir, por conocer lo que está haciendo el mercado de opciones, porque afecta al resto de los mercados y, por supuesto, para intentar beneficiarte de las diferentes estrategias que lo componen. Aquí hay una pregunta que te hago y esto me ha parecido interesante que lo hayas comentado. Quería comentarlo más tarde, pero hay una movilización, ¿no? Sobre todo en Twitter y en algunas redes sociales, cuando nos ponemos a analizar o empezamos a ver a lo que son los influencers, ¿no? Sí. Que empiezan a comentar, ¿no? Sobre lo que está pasando en el mercado, sobre todo en el mercado de criptomonedas o en el mercado de acciones o tal. Es verdad que me parece muy curioso, y esto lo debe conocer todo el mundo, que el sentimiento de mercado tiende a medirse sobre todo sobre el posicionamiento de los traders de opciones. Entonces aquí viene mi pregunta, ¿no? Esto, o sea, ¿cuál es realmente el impacto real? O sea, ¿es tan verídica, es tan fiable la información del sentimiento de mercado cuando vemos los traders de opciones posicionados, teniendo en cuenta que a lo mejor el mercado de opciones no es el mercado más líquido? Yo lanzo esta pregunta porque la lanzo desde el desconocimiento. Ahora hay que tener en cuenta que el mercado de opciones en los últimos 4 años ha aumentado el nominal de forma tremenda, ¿vale? Y esto está haciendo de que el mismo efecto de hace años que podían tener las opciones de Apple, por ejemplo, sobre la cotización de Apple, no son nada comparables con las de hoy. Entonces, todo el fenómeno ese que se llama el fenómeno de gamma o cómo afecta al mercado, yo creo que hoy se tiene que tener en cuenta de mucho más. Y ten en cuenta que las opciones... ¿Qué es el fenómeno gamma? Solo por curiosidad. Analizamos el posicionamiento del creador del mercado en un activo, como puede ser un índice, una acción, y en base a... Porque el creador del mercado es al final el que da liquidez al mercado. Entonces, sus posiciones... si tú compras una call, el creador de mercado te vende una call. Y si tú compras una put, el creador de mercado te vende una put en la mayoría de las veces, ¿vale? Entonces, claro, esa magnitud de cartera que él tiene, debido a las derivadas del tiempo, del cambio del activo subyacente y del cambio en la volatilidad, están haciendo que su cartera se tenga que mover por cada segundo, por cada minuto, por cada cambio en la volatilidad y por cada cambio en el activo subyacente. Y esto hace que el market maker, el creador de mercado, esté lanzando y quitando órdenes del mercado de futuros, porque para acabar con la explicación, tú cuando compras una put para defender tu cartera, el market maker vende una put, ¿vale? Al vender esa put, si baja el mercado, él tiene un riesgo. Ese riesgo él lo cubre con acciones vendidas o con futuros vendidos. ¿Qué significa? Que cuanto más cubre la gente su cartera, el más futuros está vendiendo. Y cuando esas descubiertas, si tú quitas esa cobertura de carteras, él tiene que recomprar. Entonces, hay unos mecanismos, unos flujos en el mercado que no dependen ni de la economía, ni del sentimiento del mercado, ni de lo que está pasando, son derivadas del tiempo y de la volatilidad respecto a la posición del market maker. Entonces, claro, estos movimientos son bestiales últimamente. ¿Por qué? Porque la liquidez, si miramos la profundidad del S&P, donde el market maker cubre su cartera, vemos claramente que la profundidad sigue igual, pero tenemos que tener en cuenta que en los últimos 3 años se ha multiplicado por 3 o 4 el volumen de los derivados. Pero claro, la profundidad sigue igual. Entonces el market maker, cada movimiento que hace, como hay más opciones, es más difícil cubrir su cartera. Aquí me surgen varias dudas, porque has comentado primero un concepto como put y call. Sí. Y me gustaría que lo definieras. ¿Qué es una put y una call? Simplemente son las dos tipos de opciones más. Es decir, la opción de comprar un activo y la opción de vender un activo. La opción de comprar un activo se llama opción call, que te da derecho a comprar el activo subyacente en una fecha determinada a un precio determinado, y la opción put te da los mismos derechos, si lo adquieres, de vender un activo en una fecha futura a un precio predeterminado, ¿vale? Son los dos componentes. Por supuesto, y para variar, tú puedes comprar una call y también la puedes vender sin tenerla. Y aquí ya empezamos a cambiar un poquito de la perspectiva que tiene la gente de compro una acción y es muy difícil
el concepto de vender algo sin tenerlo. Yo aquí tengo una duda, porque, y esto si quieres, Santiago, responderlo, en base a lo que has comentado anteriormente, que has dicho, quien venda una put, que al fin y al cabo, tal como lo entiendo, si es una opción de venta y yo la vendo, yo soy o sea, adquiero la obligación de comprar, ¿no?, el activo. Sí. Eso es básicamente lo que yo he entendido aquí. Entonces, si esto es así, sí que estoy expuesto a direccionalidad, ¿no? Claro. Claro, pero antes Santiago había dicho que no. Entonces, por comprender, ¿dónde puede estar la falla ahí? Y realmente, ¿por qué alguien querría ser un vendedor? O sea, ¿por qué alguien querría vender acciones? A ver, no es que no estás expuesto a direccionalidad, porque filosóficamente hablando, para mí muteo esto, ahí. Para mí lo que es el trading market neutral completamente es el arbitraje estadístico y es aplicable a muy pocos activos, y cuando es aplicable la liquidez suele ser bastante baja, ergo no es escalable cuando es aplicable. Entonces, ¿qué digo con no son trades direccionales? Lo que estoy diciendo es que no tienen la direccionalidad que tiene comprar el underlying o el subyacente. Vos con una opción te podés beneficiar del paso del tiempo, por ejemplo. Uno puede poner una posición en donde uno gana si pasa el tiempo y el activo se queda en el mismo lugar sin moverse de un lado al otro. Ahora, uno puede hacer eso con un nivel de seguridad relativamente interesante, es decir, amplio. Eso significa que si el underlying, el activo sobre el cual están desarrolladas, están conformadas las opciones, se mueve drásticamente para un lado o para el otro, ¿vos vas a estar completamente hedgeado y aislado? No, te expones a esos riesgos. De ahí viene el que, respondiendo a tu pregunta ¿son las opciones el mejor activo financiero? Por ejemplo, los que invierten en inmuebles, sobre todo en España, que hay muchos fondos inmobiliarios y demás. Yo lo tengo muy claro de que sea una alternativa. Y no, a ver, no es que no quiero ser un contra, ¿no? Justamente se quiere estimular a que el retail entre, tal vez el motivo del call es estimularlos, pero yo soy muy precavido respecto a estimular al inversor retail en invertir en opciones, porque así como te permite generar profit sin necesidad de tomar direccionalidades, más que uno tenga riesgo a la direccionalidad en los extremos, es complejo, requiere de un entendimiento del riesgo elevado. Por eso es que generalmente los traders y la gente que trabaja en los mercados no arranca en opciones. Y por algo que también había dicho Greg, uno aprende opciones tradeando opciones. Uno puede estudiar la teoría, puede leerse todo el libro habido y por haber sobre calls, puts y demás. Uno va a entender cómo se mueve un call, uno va a entender cómo se mueve un put, uno va a entender cómo se mueve tu posición cuando compras un call o un put, o cuando vendés un call o un put, cuando pongas esa posición en el mercado con real capital y veas cómo se mueve mientras se mueve el underlying. Entonces, a ver, volviendo a tu aclaración sobre que yo dije que no tenés direccionalidad. Tenés menor exposición a la direccionalidad, tenés la alternativa de tener una menor exposición a la direccionalidad, lo que no significa que no tengas exposición a la direccionalidad. Existen estructuras dentro de opciones que te permiten directamente no tener exposición a la direccionalidad. Existen, son complejas de ejecutar porque no están siempre disponibles, pueden llegar a estar disponibles, pero lo más normal es que uno tenga un riesgo direccional mucho menor al que uno tendría si está comprando una acción directamente, pero que uno tiene que entenderlo bien antes de ejecutar esa opción.
Fíjate, Santi, que yo tampoco veo que la direccionalidad sea algo negativo. Si hay por ejemplo, un modelo de operativa con opciones bueno, ahora os preguntaré a vosotros cómo enfocáis el mercado y la operativa en opciones. Por lo menos ya por tu parte ya sé que lo haces de una forma mucho más especulativa, ¿no? Pero hay una visión interesante dentro del mercado de opciones y por eso también me parece un producto fascinante. Y habéis comentado de que es un producto complejo, incluso que es más interesante invertir en inmuebles que en opciones, porque se entiende mejor y porque las opciones son más complejas. Yo sinceramente creo que también depende del uso que quieras darle. Si en mercado de inmuebles lo que quieres es comprar y alquilar, pues es sencillo. Al final es como vender y comprar calls o puts. Pero si, Bueno, claro, es ¿no? es una buena analogía. Es decir, cuando uno, por ejemplo, compra un departamento y lo pone en alquiler, ¿a qué está sujeto ahí? Obviamente a las variaciones del precio del inmueble. Entonces pongámosle, ¿qué diferencia hay y cuál es el income? El income es el alquiler. ¿Qué diferencia hay? Hay diferencias, pero para hacer una analogía, ¿qué diferencias hay entre comprar una acción blue chip, que son las acciones AAA, las Big Tech, por ejemplo, y vender calls bien out of the money que te generen una renta, en donde vos estás colateralizado por la cantidad de acciones siempre y cuando compres la misma cantidad de un lote y demás? No quiero entrar en tecnicismos. Entonces vos ahí tenés un underlying que es bastante seguro y tenés una renta generada por el selling de un premium, que en este caso son calls. Ahora yo creo que ahora tendremos que entrar en ver qué es los premium y qué es el sí, underlying. no quiero adelantarme, pero Sí, sí. ojo, porque a mí lo que me parece justamente especulativo, nosotros lo que hacemos es tratar justamente de no especular. La direccionalidad no está mal per se, pero yo no creo que nadie tenga el timing correcto para tener una estrategia sostenible direccional. Nunca lo vi. Y he visto, pero decenas de traders y de asset managers muy grandes, multimillion dollar funds y demás. Los tipos, nadie, ni los más grandes, los que escriben libros y ya son medio filósofos, saben qué va a pasar con los mercados. Es una regla de oro. Entonces, tener fondos que son 100% direccionales, yo no digo está mal, pero eso me parece mucho más especulativo que tener modelos y estructuras que no buscan beneficiarse por la direccionalidad, sino que por el paso del tiempo, que eso seguro que va a pasar. Eso es lo que se denomina market neutral, ¿no? Lo has dicho antes al principio, ¿no? Se denomina market neutral, pero yo siempre hago la aclaración de que, y estuviste bien vos en decir, ojo, porque tampoco es que no tenés direccionalidad. El market neutral tiene exposición en los tails. El market neutral que no tiene exposición en los tails es el arbitraje estadístico, que es otra cosa, y no necesariamente con ¿Eso es lo que haces tú, Greg, o no? El arbitraje estadístico. No sé cómo lo hace Greg, pero... A Greg, creo que te tenemos en silencio. Te tenemos silenciado. Es culpa mía que... El arbitraje estadístico, si lo miras desde el punto de vista de acciones, es totalmente diferente que el arbitraje estadístico mirado desde el punto de vista de las materias primas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando haces arbitraje estadístico buscas muchísimo la correlación y la cointegración. Pero el problema es que cuando hablas de dos activos que tienden a tener algo de sentido y se descorrelacionan, la cointegración de esos activos es diferente, ¿vale? Tú cuando estás haciendo un arbitraje estadístico de diferenciales de trigo o de diferenciales de soja, que hago yo, la cointegración es mucho más grande. ¿Por qué? Porque es el mismo producto, no puede cambiar mucho. Es decir, tú haces un largo de Telefónica o largo de BBVA y corto de Santander, puede cambiar la política de BBVA porque se dedican a hacer criptomonedas, por ejemplo, ahora te digo barbaridades para que me entiendas, y la descorrelación entre los dos activos, y no podía haber dicho dos nombres. Pero Greg, para apoyar tu explicación, el arbitraje estadístico más simple de comprender era el que sucedía, ya hoy no, pero era el que sucedía en el 2019 con Bitcoin, en donde vos tenías una cotización no voy a dar dos nombres, en un exchange de Asia, en donde Bitcoin cotizaba a 8.000 y un exchange en Europa cotizaba a 7.800.
vos comprabas y vendías. Parece simple, necesitabas una infraestructura atrás y demás, pero eso era arbitraje estadístico puro. Entonces, ahí sos market neutral. Ahí tenés los riesgos sistémicos, pero digo, sos market neutral puro. En cambio, cuando uno hace una estrategia market neutral en opciones, se suele denominar market neutral porque uno tiene una superficie de positividad que suele ser amplia, o generalmente los market neutral deberían tener una superficie amplia, que significa amplia, que sea por lo menos de un standard deviation o más desde el spot price. Pero eso no significa que si el mercado se cae el 50%, las estrategias no puedan incurrir en pérdidas. O si el mercado sube 20%, no puedan incurrir en pérdidas. Ahí está el qué tan market neutral es cada manager, ¿no? Que no es arbitraje estadístico, es otra cosa. Porque claro, cuando tú hablabas de arbitraje estadístico en el trigo, ¿a qué te refieres? ¿A lo que es el contado del trigo? ¿Compras el trigo al contado y luego el futuro o la opción? ¿O cómo haces tú ahí el arbitraje? No, para mí el arbitraje es cuando, por ejemplo, vendo un trigo de junio y compro un trigo de septiembre. Y están a diferente precio ahí, ¿no? Claro, porque un trigo es el primer contrato, la cosecha nueva, y el segundo es digamos, cuando la cosecha ya está almacenada y ha estado 3 meses en el almacén. Entonces, los efectos diferenciales de estos dos productos, pues, es el que te permite un arbitraje por diferentes, porque al final es el arbitraje, porque estás largo y corto de trigo. Lo único que estás en 2 tramos de la curva diferentes. Oye, muy interesante lo que acabas de comentar y de hecho, mira, voy a ir un poco al grano en este punto. De hecho, quería exponer la parte de direccionalidad de las opciones, pero la verdad es que sería cambiar de tema de algo que me parece muy interesante, lo que acabáis de comentar los dos, que es que mi duda es, si yo opero el arbitraje en diferenciales, en trigo, por ejemplo, y digamos que no tengo ni por qué saber que va a haber una buena cosecha. Yo creo que es un valor añadido y mejora la narrativa de la operación, ¿no? Pero al final es market neutral. Vendes una posición y compras la otra posición diferente y entonces en un momento dado confluirán en el precio, ¿no? Porque básicamente irán al precio de mercado. Pero ahí hay un punto muy interesante que yo sé que Santino, que sé que Santiago Santino es, como le llamamos cariñosamente, sé que Santiago y tú lo trabajáis mucho, que es la parte de jugar con el tiempo. Y esto es un punto que a mí me parece muy interesante dentro del mundo de las opciones. Hay alguien que diría, bueno, es que las opciones son muy complejas por X motivos. Bueno, pues porque veáis que realmente el punto fundamental, el factor diferencial desde mi punto de vista de operar, de invertir con opciones financieras, está en el tiempo. Si eres capaz de gestionar bien el tiempo que mantienes tus opciones, entonces probablemente serás capaz de generar también una plusvalía o un beneficio aún mayor. De hecho, lo ha comentado al principio Santiago respecto a cómo lo enfocaban y ahora os lo lanzo un poco a los dos, ¿no? Que me expliquéis qué es esto del tiempo, por qué el tiempo afecta al valor de la opción, cómo se mide. Y si eso impacta en la parte de arbitraje que has comentado, Greg. Para aclarar, los arbitrajes que te he mencionado anteriormente, el arbitraje estadístico se hace con futuros. En un contrato de futuro, o se puede hacer con futuros y mayoritariamente lo hago con futuros. Entonces, una cosa muy importante a destacar es que en los futuros el efecto del tiempo es diferente, ¿vale? No es como en las opciones, ¿vale? Porque en un futuro no se paga una prima, ¿no? Entiendo. Al final el futuro es lo compras al valor futuro y está, ¿no? En el futuro tienes algo de factor del tiempo y cada vez ahora el ROE es cada vez más grande por el tipo de interés sin riesgo, porque claro, cuando tú estás operando con futuros, tú no estás depositando todo el dinero que es el nominal del futuro, solo depositas una garantía, entonces el resto del dinero, es decir, un contrato de futuros a 6 meses tiene el dinero que no has depositado para tener ese contrato al tipo de interés sin riesgo y lo tienes que capitalizar, ¿vale? Pero el efecto del tiempo en los contratos de futuros es diferente, ¿vale? No es el mismo efecto como en las opciones. ¿Por qué? Porque en las opciones el factor tiempo es el factor de probabilidad de que tu opción, porque al final la opción es un contrato que te da derecho a comprar o a vender un activo subyacente en un plazo de tiempo,
pero el tiempo te determina si ese contrato tendrá valor o no tendrá valor. Claro, porque el valor de mercado o la probabilidad de que el precio, ¿no?, del activo subyacente esté en el valor del contrato, ¿no? Si llegue al precio que tú has contratado. De hecho, quiero hacer una mención que la diferencia entre futuro y opción, para la audiencia de los que nos estén escuchando, es que un futuro es una obligación y, como bien ha comentado, un contrato que establece obligación, mientras que, como ha dicho Greg, una opción es un derecho. Sí. Entonces, en el caso que comentabas antes, estabas haciendo arbitraje de futuros. Santiago, ¿vosotros cómo utilizáis o cómo enfocáis el tiempo y cómo lo medís? O sea, ¿cómo sois capaces de medir eso? Nosotros, hablo filosóficamente, si hay algo de lo que un inversor puede estar 100% seguro, un inversor, y un no inversor puede estar siempre, es que el tiempo pasa. No hay ninguna duda. Entonces, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente para algunos, afortunadamente para los vendedores de opciones. Para ellos. A ver, es un hecho, es de lo único que podemos estar seguros en la vida y en los mercados. El tiempo va a pasar. Entonces, si el tiempo tiene un valor y sabemos que el tiempo va a pasar, ¿cómo podemos beneficiarnos de eso? Bueno, la manera que tiene un inversor de beneficiarse de ello es vendiendo tiempo, ergo, vendiendo opciones. Entonces, el concepto es, vos vendés opciones y te vas a beneficiar del tiempo, porque vos querés que el tiempo pase. Vos comprás opciones y vos querés justamente que la opción se mueva rápido y el tiempo que no pase, porque te va a jugar en contra a medida que vaya pasando el tiempo y tu opción no se acerca al strike price. No quiero ponerme técnico. El strike price básicamente es el precio que has acordado, ¿no? El precio acordado. Y no se acerca al precio acordado, vas a perder lo que se denomina valor tiempo, ¿no? Entonces, uno de alguna forma cuando es comprador de opciones es direccional. Sí, además estás pagando, ¿no? Además estás pagando. Estás pagando. Yo no conocí traders direccionales de opciones sostenidamente profitable. No conozco. Sí conocí gente que durante un tiempo fue muy buena. Es una raza que se ha extinguido. No, y tampoco conocí gente que venda opciones sostenidamente. ¿Por qué? Porque vender opciones puede ser medio tramposo. ¿Por qué? Porque es la famosa frase de estás levantando monedas adelante de una planadora. Vos levantás, cobrás hasta que el mercado se mueve suficientemente fuerte como para perder todo lo que levantaste y más y quedes bankrupt de la noche a la mañana. Bueno, entonces, tú estás hablando más de la venta, ¿no? Ambas dos, para mí, aisladas, son un failure. ¿Qué quiero decir? Aquel inversor que solamente compra opciones como estrategia de trading, excepto que la tenga demasiado clara y sepa qué es lo que va a pasar en el mercado o en el activo en donde esté comprando las opciones, es muy difícil. Es mejor que sea una cobertura y ya está, ¿no? Si es una cobertura es otro tema, porque tiene una inversión y usa las opciones, como he dicho, que se usa como un hedge. Entonces es otro juego. Porque el que quiera hacer un profit de la direccionalidad por comprar una opción, a mí me parece que le puede salir bien una vez, 2, 3, 10. Durante 20 años no va a ser profitable y hay muchos eruditos que hablan de comprar opciones, sobre todo out of the money, que son las opciones que te cubren de crashes y demás. Está probado que eso te puede salir bien una vez, 2 veces. ¿Cuántos eventos sucedieron en los últimos 10 años en donde el mercado cayó? Bueno, creo que hay un gestor de fondos, ¿no? Que era además el alumno o alguien que había trabajado con Nicolás Nassim Taleb y que estaba levantando un fondo. Creo que fuiste tú, Santi, el que me lo dijo, ¿no? Que había alguien que tenía un fondo solo de tail risk, de lo que es riesgo de... Solo de tail risk. Que digo, no es sostenible. Taleb, no voy a criticar a Taleb, digo, es un académico, pero ¿alguien le conoce un fondo a Taleb de 40 años de monthly track? Nadie le conoce. Nadie le conoce. Oye, yo tengo una duda. Tener un fondo de tail risk lo puedes tener solo si tienes alguna estrategia que te da ingresos para cubrir. Bueno, ahí va, pero entonces
pero entonces no tenés un fondo de tail risk. Vos lo que tenés es una estrategia de cobertura hacia una estrategia que te genera ingresos que te permitan repagar esa cobertura. 100% de acuerdo. Pero hay mucho predicador de lo que es la compra de opciones que cubren el tail. Es una estrategia que nosotros en Tex usamos mucha tecnología en lo que hacemos. Usamos mucho quant análisis, por más que la ejecución no la estamos haciendo automatizada en opciones, porque puede ser riesgoso. Hicimos los estudios y los hicimos en el SPX, justamente, que es de los activos más líquidos en términos de opciones en Chicago, si no el más líquido. Es una estrategia que pierde capital. Digo, si vos hacías esa estrategia un mes antes del COVID, 2 meses antes del COVID, sí, ganabas en el COVID. Seguía haciendo esa estrategia con todo lo que ganaste, vas a perder. Tarde o temprano te quedás sin capital para seguir invirtiendo, para seguir comprando los futuros. Los eventos son muy pocos, ergo, así como estoy hablando de eventos extraordinarios, también en eventos que son ordinarios. Es muy difícil porque las opciones son caras, tener una estrategia sostenible comprando opciones. Es mucho más profitable tener estrategias sostenibles vendiendo opciones, pero es mucho más riesgoso. Entonces, uno tiene que hacer una combinatoria de ambas. ¿Sí? No voy a entrar en los detalles. ¿Por qué tenés que hacer una combinatoria de ambas? Porque lo que te va a dar el profit es la venta. Que es un poco tu enfoque, ¿no, Santi? Básicamente, de todo lo que has aprendido, al final lo que ves más sostenible es comprar y vender, ¿no? Nosotros compramos y vendemos siempre, no estamos naked. Naked se denomina desnudo, ¿no? Desnudo, a estar vendiendo opciones. Naked puro es el que está desnudo sin el colateral suficiente para hacer frente por si esa opción queda lo que se denomina in the money. Nosotros nunca hacemos eso. Está prohibido hacer eso. Y menos apalancados, ¿no? Como lo hagáis apalancados a game over. Nosotros tenemos sistemas de previsión muy estrictos en lo que son los tail risk y demás. No hacemos eso. Y, a ver, y sabemos lo que nos cuesta no hacer eso. Es decir, si nosotros no hubiéramos tenido los hedges que tuvimos en muchas situaciones, hubiéramos ganado 2 veces más. Pero no nos importa porque entendemos que el mercado va a volver a caer de la noche a la mañana 10%. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Claro. Who the fuck knows? Pero sabemos que de acá a 10 años es altamente probable que pase. O peor, va a pasar, es un hecho. Entonces, la persona que está solamente vendiendo opciones y beneficiándose de este instrumento que puede dar muchas monedas, tarde o temprano la planadora le va a pasar por encima. Entonces, es una combinatoria de los dos. Ni una de los dos. O sea, es lo que he dicho al principio. Ellos, su estrategia, utilizan el tail risk y como cobertura. Es como tu seguro para tu casa. Seguro para tu negocio. Seguro. Es que al final el cubrir el tail risk como parte de una estrategia es muy interesante. Absolutamente. ¿Me entiendes? Pero como parte de una estrategia. Es como parte de una estrategia. Por ejemplo, yo en el 2000, hasta que me dejaron, porque luego tuve problemas, sino con los derivados, en el fondo, nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y cubriendo tail risk. Viene la gran bajada del COVID y ganamos dinero, ¿vale? Y realmente tú tienes tu trabajo que te está determinando, te está dando esa posibilidad de crear de tus estrategias, pero al final siempre tienes cobertura del tail risk. Y los fondos grandes de gestión, no los direccionales que se conocen en el mundo, los grandes hedge funds, los nombres grandes, Renaissance Technologies, y no quiero ahora a la gente decir otros nombres así sin conocer, todos utilizan tipos de estrategias donde están con ese riesgo de cola cubierto. Y eso es lo que les da la ventaja a muy largo plazo. Yo quiero preguntaros algo, porque hay un tipo de estrategia con lo que son las opciones que me llama mucho la atención. Es cierto que es quizás algo direccional, pero aún así me gustaría conocer un poco vuestra opinión.
Hay un hecho claro que está el compra acciones, ¿no? Acciones de bolsa, acciones de renta variable. Tiene su forma de invertir en acciones porque es un gran apasionado, una gran apasionada de la selección, ¿no? De la selección de activos. O está escuchando otros programas de Intereconomía y, bueno, algún gestor comenta, nos hemos posicionado en empresas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uno se saca la lista de empresas de inteligencia artificial y dice, bueno, pues aquí están las 5 empresas cotizadas en el Standard & Poor's 500 o en el Russell 2000 o en alguna bolsa americana, ¿no? O incluso, bueno, de otro país, pero vamos a poner de Estados Unidos, y quiero comprar estas acciones, pero no tengo del todo claro si debería comprarlas a este precio. Debería comprarlas al precio de mercado actual. ¿Por qué motivo? Pues porque quizás pueda haber un evento macroeconómico que haga que el precio caiga un poquito más, puede pasarse esta moda, puede ser que estas empresas no estén o no lleguen a entregar lo prometido. Pueden haber muchas cosas que un value, ¿no? Alguien que le gusta valorar o que le gusta comprar acciones o incluso criptomonedas, como bien comentaba Santiago al principio, ¿no? Como empezasteis con Tex, aunque no con este enfoque, realmente esa persona puede echar mano, ¿no? de las opciones. Es decir, una cosa que a mí me resultó muy interesante cuando se le escuché a un gestor español que me decía, yo es que soy comprador de acciones, pero como hay veces que el precio de esa acción no me genera, o de esa criptomoneda, pero vamos, en este caso hablaba de acciones, no me genera total seguridad de que pueda llegar a estar entrando en un buen precio y básicamente en muchas ocasiones no solo se busca el upside, no solo se busca la plusvalía de la acción, sino también se busca el tener derecho a los dividendos de la empresa si los hubiera, ¿no? Si los repartiera. Oye, pues lo que hago es vendo una put, básicamente vendo el compromiso a comprar esa acción a un precio determinado que para mí sería aceptable. Y en ese precio, pues estoy cobrando una prima que actuaría como dividendo. Eso nosotros en su momento lo hacíamos. Es una buena estrategia cuando uno es direccional, como vos decís, en donde la diferencia que tiene eso de comprar una acción, a mí me parece una manera muy smart de ingresar en un activo, porque cuando uno compra una acción, un activo que sea en el mercado, uno va al mercado y lo compra al precio de mercado, y generalmente paga fees haciendo eso, exchange y demás. Y es altamente probable que uno compre un activo y esté en una situación de pérdida en algún momento. Es muy difícil comprar el bottom, comprar el piso y que empieza a subir en el momento que vos lo compraste. Y puedes estimar soportes, ¿no? Y puedes decir que tal, pero nadie adivina cuál es el piso, ni nadie adivina cuál es el techo a la hora de vender. Entonces, hay una manera de ingresar, que es lo que vos acabas de decir, que es, yo no voy a ir a comprar el activo en el mercado, voy a vender un put, porque el put, al yo venderlo, me comprometo a que si el precio de mercado queda por debajo del precio del contrato, tenga que comprarlo por obligación. Excepto que sea un European Option y demás, pero en general es así. Y en el interín, yo cobré una prima por hacer eso, porque vendí el derecho a comprar, que alguien me compró ese derecho y pagó para que yo le compre si eso sucede. Entonces, para ese gestor con el que hablaste, que tiene una estrategia direccional, cuya base es direccional, está ok hacerlo así, o es inteligente hacerlo así. Y digo, el tema es que la estrategia sea direccional, porque el problema está en la gente que dice ser market neutral y hace esto. Esto no es market neutral, porque corres el riesgo de ser asignado. Entonces, nada, es una manera muy interesante, pero uno tiene que entender que uno tiene que tener el colateral suficiente para poder hacer frente a esa compra en el caso en que el precio queda por debajo del strike. Claro. O sea, yo no lo comentaba como una estrategia market neutral para nuestra audiencia, sino quizás una forma más sencilla de enfocar también la operativa en opciones. Cuando alguien se plantea formarse en opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a Greg, que ha sido comedido, ¿no? A la hora de hablar de su academia, pero, a ver, Greg tiene, si no es la mejor academia de opciones a nivel de habla hispana, de las mejores. O sea, y yo doy fe porque bueno, le conozco y porque he visto el contenido y es espectacular.
Y claro, yo cuando pienso en que quiero evangelizar, quiero que nuestra audiencia realmente se plantee, primero la posibilidad de entender el maravilloso mundo de las opciones, aunque es complejo, pero que le den tiempo, que le den un poquito de su tiempo si quieren meterse a invertir más como sí, hacéis vosotros, ¿no? Como los profesionales. También creo que es interesante entender el mundo de las opciones como un indicador de sentimiento. Creo que hay que saber leer la cantidad de inversores que están comprados de calls, comprados de puts y ver la relación y verlos en un activo concreto. Creo que es significativo comprenderlo y significativo comprender si estos compradores, estos vendedores, bueno, son normalmente compradores de call o puts, lo están haciendo por como habéis comentado los dos, ¿no? Porque están haciendo un arbitraje o porque están haciendo una estrategia market neutral o delta neutral, ¿no? Y en ese aspecto, pues cuando yo he comentado esta estrategia de direccionalidad, ¿no? De, bueno, yo quiero comprar acciones de Microsoft, pero no estoy muy seguro de si va a corregir un 23%, pues lo que voy a hacer es empezar a vender puts mucho más abajo en precios donde yo considere y voy a intentar buscar esos precios de ejercicio que estén dentro de esa zona donde yo compraría e incluso puedo vender esas puts en fraccionadamente, es decir, no tengo ni que meter una put completa dentro de un precio determinado y arriesgarme a que me entre la orden ahí y entonces me pueda ver pues con acciones de Microsoft a un precio que yo no quería o que no era del todo óptimo, ¿no? Entonces, esa es un poco la parte sencilla. Porque yo sé que vosotros sois muy buenos y la verdad es que a mí me está encantando escucharos y yo os felicito a los dos. O sea, sois extraordinarios. Pero yo te diría que esta estrategia yo no la recomiendo, pero para gustos, colores. A ver, hay un problema que la gente no entiende y aquí ya empezamos a entrar un poquito en ese maravilloso mundo de opciones. La opción es un viaje en el tiempo, ¿vale? Porque estamos jugando una fecha de ejercicio y en ese viaje del tiempo hay un factor que es el más desconocido, inclusive para los grandes gestores de volatilidad, que es la volatilidad. Entonces, cuando tú decides que tú quieres comprar una empresa y quieres emitir esta put, ¿vale? O sea, esa opción de venta, el problema viene que la gente no se hace la pregunta, ¿pero qué volatilidad tenemos? Porque vender una opción a una volatilidad baja, ¿vale? Lo dejamos así, no explicamos por qué, no tiene ventaja. Y aunque tú lo quieras comprar en el futuro, que si baja o que si sube, si lo has vendido a un precio malo, eso es como vender un piso a un precio malo. No tiene sentido. Si tú sabes leer esa ventaja que te brinda esa volatilidad, sí que te digo que puedes utilizar esas estrategias de vender puts. Si no, yo te diría, espérate para comprar la empresa o cómprala. ¿Por qué? Te voy a decir un ejemplo muy claro. Porque si la empresa se va para arriba y lo has vendido a una volatilidad muy baja, vas a cobrar muy poco por esa venta y te vas a perder la oportunidad de una empresa que semi te gustaba, ¿vale? Dos, si tú dices que esa empresa te gusta un 25% menos dentro de 6 meses, un 20% porque en 25 no vas en 6 meses, no te van a dar nada por la prima, tú, ¿dónde sabes tu visión dentro de 6 meses sobre esta empresa? ¿Y qué pasa si han cambiado los fundamentales y en vez de caer un 25, ha caído un 50? Te has tragado un 25 sin poder cambiar tu posición. Vale, puedes recomprar la put, puedes hacer cosas. Pero es que esa visión de si me gusta una empresa, quiero vender una put porque no estoy seguro, yo creo que es mal explicada. Se puede hacer, pero tienes que tener en cuenta a qué precio vendes esa opción de venta, ¿vale? Porque yo eso le diría a la gente, me he explicado mal, no es que no lo recomiendo, sino le enseño a la gente o le digo a la gente la diferencia. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado antes, emitir opciones de forma consistente con volatilidades, no mirando volatilidades, al final es la misma estrategia que la pisoteadora. Te pillas una empresa de estas que últimamente, un banco, el típico de los bancos americanos que últimamente están con bastantes problemas, ¿vale? Te pillas una de estas y es que te cae un 70% y tú dices, no, es que yo quería comprarla con un 25%. ¿Y cómo ha cambiado del día a mañana esa cotización? No, claramente la persona que hace esta estrategia es porque
yo asumo que nace del gestor que Félix nombraba, uno tiene un fundamento sobre la empresa en la que está vendiendo los puts, ¿no? La estrategia es un grupo de acciones que lo representan por el motivo que fuera, vaya uno a saber. Entonces, versus entrar comprando esas acciones en el mercado o entrar vendiendo puts, después que esté bien, mal, el assumption por el cual compró esas acciones, ni idea, puedo discutir día a día, no lo sé. Pero es una herramienta más eficiente que ir a comprar al mercado. Eso. Oye, muy interesante. Habéis dicho dos cosas muy interesantes. Nos quedan 2 minutos, así que primero voy a hacer un pequeño resumen. Es que Greg ha dicho una cosa muy cierta y muy buena, y es que hay que considerar un medidor dentro de la opción, que es la volatilidad esperada del activo subyacente para la fecha que tú estás esperando, para la fecha a la que estás comprando tú el contrato de la opción. Efectivamente, si la volatilidad esperada es muy baja, te van a pagar muy poco, porque al fin y al cabo pues no hay riesgo, no se espera que el movimiento sea muy grande, y entonces va a ser mucho más fácil acertar el precio de ejercicio cuando llegue la fecha de vencimiento. Pero bueno, me ha parecido extraordinario. De todas formas, también os digo, estos conceptos requieren de una mejor formación, quizás más información, estar más adentro. Y eso, pues por supuesto, a ver, también te recomendaría que te escribieran a ti, Santi, pero bueno, sé que eres un tío ocupado, así que a quien quiera aprender sobre el mercado de las opciones y que quiera profundizar más en todos estos conceptos, por supuesto tiene la academia de SpreadGrid, donde puede aprender todo esto, además de una forma extraordinaria, hasta un nivel profesional. Y nada, antes de despedir, con un regalito además, con una canción para vosotros, en 10-15 segundos, dadme una conclusión, una recomendación para nuestra audiencia. Santi. A ver, mi recomendación es, si van a invertir en opciones, estén preparados a perder todo el capital con el que van a empezar. Estén preparados a eso porque es altamente probable que eso suceda. Así que arranquen con muy poco y traten de instruirse lo más que puedan, aunque sepan que la principal enseñanza se la va a dar el mercado. Muy bien. Greg. Mente abierta y preparación. ¿Por qué? Porque el mercado de opciones no es lineal. Perfecto. Oye, maravillosas las dos conclusiones. Y como una semana más, aquí en la Fábrica de Inversores venimos con invitados extraordinarios. He disfrutado muchísimo esta charla. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Greg. Y nos vemos todos los demás el próximo sábado. Nos despedimos con esta canción de Metallica para todos. Un abrazo. Estás escuchando La Fábrica de Inversores con Félix Fuertes en Radio Intereconomía.